Hola, ¿cómo están amigos de la Mula? Bueno, estas últimas semanas desde la declaración del presidente Humala sobre el tema de la concentración de medios, el debate se reavivó. Por un tema de coordinación nuestra, no vamos a estar en un debate entre Rosa María Palacios y Federico Salazar. Vamos a estar primero con Rosa María y vamos a intentar comunicarnos con Federico cuando acabemos esta entrevista inmediatamente. Yo voy a ser básicamente entrevistador. Yo ya también, digamos, he hecho conocer mi posición, pero voy a ser de abogado del diablo, Rosa María, porque he leído todas las posiciones y en los dos lados hay sus argumentos, ¿no? Eh, digamos, vamos con el más básico que yo creo que no está en discusión, pero igual te lo planteo porque es uno de los argumentos que dan quienes creen que no hay un problema, que dicen que tener más del 70% de participación en un mercado, en verdad no es ningún problema. O sea, que eso de que es concentración no es, o sea, no existe, que es una, digamos, es como un invento. ¿Por qué es un problema? O si es Bueno, si es que lo es para ti. claro, yo creo que hay varios niveles en la discusión. Yo he dicho en estos días que lo que me alegra esta semana es que a raíz de que Vargas Llosa habló del tema y luego Humala, pues hoy se ha convertido en un tema de conversación. Durante 5 meses no hemos podido hablar del tema, o hemos hablado nosotros unilateralmente del tema, porque del otro lado no había respuesta, y si la hubo después de la reunión de la CIP, fue un editorial donde básicamente le dijeron a los que no pensábamos igual que éramos picones o que respirábamos por la herida. O sea, nos han descalificado con imputaciones subjetivas, pero con nada objetivo. Luego interpusimos una acción de amparo, porque yo sí creo que hay un problema, y ahora respondo a tu pregunta, y hoy tenemos un debate. Y no solamente tenemos un debate, sino que la mayoría, incluido el comercio, cree que no está mal el camino de la acción de amparo, así que estoy muy contenta porque por lo menos ya vamos ganando 2. Y la tercera es que nos admitieron la acción, así que vamos ganando 3, no está tan mal. Pero, digamos, ¿por qué hay personas que creen que aquí no hay ningún problema? El argumento central es que el artículo 61 de la Constitución tiene dos partes. La primera, efectivamente, establece que lo que se prohíbe en el Perú no es el monopolio por sí mismo, sino el abuso de posición de dominio. El decreto legislativo 1034 que regula, que se llama la ley antimonopolios, pero que es en realidad una ley contra el abuso de posición de dominio, regula esa situación. Ya está completamente regulada. El control de fusiones existe en el Perú solo para las empresas eléctricas, nada más, en unas circunstancias muy especiales. Punto. Pero el artículo 61 tiene un segundo párrafo que es una excepción al primer párrafo, donde dice, en el caso de los medios de comunicación, ojo, solo en ese caso sí tenemos un problema. Y ahí se prohíbe el monopolio, la exclusividad y el acaparamiento. La tesis de los abogados del comercio, por lo menos de Aníbal Quiroga, que es el que he leído, es que la palabra acaparamiento no quiere decir nada en el caso de prensa escrita, porque no se puede acaparar las arenas del mar. Y la prensa escrita es como las arenas del mar, es infinita, a diferencia de la radio y televisión, que es finita. Bueno, yo no creo que la prensa escrita en el Perú sea infinita. Pero mira, antes de entrar a ese tema, quiero ir en uno de tus primeros artículos, cuando comenzó este debate que era unilateral, tú explicaste el por qué, en términos de libertad de expresión, de democracia, Claro, pluralismo, era tan importante este tema. y lo voy a volver a explicar. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando se inventa la democracia moderna en Occidente, en Francia y en América, en Estados Unidos, uno de los principios fundamentales de la democracia moderna es la desconcentración del poder, ¿no es cierto? Por lo tanto, para no tener dictadores, para no tener monarcas, para no tener reyes, se parte el poder, ¿no es cierto? Hay una separación de poderes en el Estado, en el poder político. Y se crea como contrapeso al poder político la libertad de expresión. Es el único contrapeso que el ciudadano tiene finalmente frente al poder político. Entonces, tú tienes un poder desconcentrado y un contrapeso que también tiene que estar desconcentrado. Sería absurdo creer que puedes tener un poder concentrado, ¿no es cierto?, y un contrapeso desconcentrado, porque finalmente ese contrapeso desconcentrado hará que el poder se desconcentre. Por eso es que los dictadores aman concentrar los medios de comunicación. Fujimori lo hizo mediante la coima, Velasco lo hizo mediante la expropiación. Cuba lo hace, Corea del Norte lo hace, la señora Kirchner, Correa, en fin, todos, Chávez, ¿qué cosa quieren? Quieren concentrar los medios de comunicación, a su favor, por cierto, pero los quieren concentrar. Entonces, yendo a la hipótesis central, si el poder tiene que estar desconcentrado, el contrapeso al poder lo tiene que estar también. Si no, no funciona la democracia. No hay posibilidad que ese flujo, ¿no es cierto?, de peso y contrapeso funcione. Esa es la hipótesis central y esa es la apuesta a la Constitución
¿Por qué? Porque en 1979, cuando se escribe por primera vez ese artículo, que es idéntico a la Constitución del 93, salíamos de la experiencia de los militares. Y lo que el legislador en el año 78 dijo es, ni monopolio del Estado, ni monopolio privado. Ni acaparamiento del Estado, ni acaparamiento del Ese privado. punto es importante, porque Jorge Brus justo ayer dice en su columna de opinión también, oye, hemos pasado de estar muy preocupados por el monopolio estatal en la información y el privado no nos parece mal. Bueno, eso es una observación. Ahora, tengo amigos muy queridos, muy liberales, que dicen, mira, ¿sabes qué? Al final esto lo va a regular el mercado solo y hay que dejar que el mercado lo actúe solo. Es una posibilidad, ¿sí? Puedes esperar un periodo de 5, 10, 20 años y el mercado lo puede regular solo. Sí, es posible. Pero yo creo que en las actuales circunstancias, y habiendo un artículo de la Constitución que quiere decir algo, a diferencia de lo que creen que no dice nada, es válido que 8 periodistas vayan al Poder Judicial y le digan al juez, oiga, yo no sé cuál es la verdad absoluta, por eso voy a un juez. Y dígame usted si el artículo 61 de la Constitución, en el segundo párrafo, quiere decir algo, en el caso de prensa escrita, o no quiere decir nada. Ahora esa es una vía, y justo quería después ir al tema de las vías legales para ir a ese punto, pero Vargas Llosa cuando habla del tema, él más bien habla de que esto debe ser regulado no específicamente para los medios de comunicación, sino como una regulación de controles o de participaciones no de mercado amplias. Mira, hay países que optan por ese camino. Las leyes antitrust no se van a inventar en el Perú, están Claro. inventadas en los Estados Unidos. Que nadie va a acusar a la economía de Estados Unidos de no ser una economía abierta y una sociedad democrática. Hay muchas formas de regular fusiones de adquisiciones. El Perú, como ha sido tradicionalmente un mercado muy pequeño, se ha concebido que la competencia puede salvarse si es que se controla el abuso de posición de dominio. Esa fue la opción del legislador constituyente. Claro. ¿Se puede cambiar mañana? Sí, pero se tiene que cambiar la Constitución. Claro, pero tú, en tu posición, ¿tú crees que solamente se debe establecer en el caso de medios de comunicación? ¿Qué es lo que dice la Constitución? Ya, pero ¿es por qué? Porque por todo esto que se explicó, porque la información es un bien que no puedes compararlo con... Porque en el caso de la información, yo reitero siempre lo siguiente, la libertad de expresión es una libertad política. No es una libertad para el entretenimiento, como algunos creen, es una libertad política. Sirve de balance al poder político, no sirve para otra cosa. Entonces, se crea, ¿no es cierto?, se garantiza a los ciudadanos desde la Revolución Francesa para eso, para oponerse al poder. Entonces, reitero, si es monopólica, ¿cómo me pongo al poder? Supongamos que el día de mañana, Dios no lo quiera, ¿no es cierto? Y no estoy hablando de control de contenidos, ojo, pero supongamos que el día de mañana el Grupo de Comercio decide sobar al régimen con entusiasmo. ¿Dónde está el balance al poder? ¿No es cierto? Y monolíticamente hay que sobar al presidente de la República. Nos reventamos. Que dicho sea de paso, es un comentario mío, pues eso hubiese podido pasar si ganaba Keiko Fujimori. Por Tendríamos ejemplo, el 75% del mercado alineado con el gobierno. Y no está mal que un medio de comunicación sobe al presidente de la República, No, si así le parece. ¿no? ¿Qué es lo que le dicen ahora a la República? Claro, que está más alineado al gobierno que al no comercio. está mal, pero no que todos, pues. Ya, ahora, tú estás poniendo un concepto de fondo, pero los argumentos que vienen desde el otro lado dicen lo siguiente. Primero, el Prensa y el Comercio son dos grupos que ya tenían una línea editorial muy parecida. Entonces, bueno, hay días en que parece que Correo compró el Comercio, ¿no? Claro. Es una buena frase. Es una frase de Juan Carlos Tafur, no me la quiero robar, pero la verdad es que parece que Correo hubiera comprado el Comercio. Es verdad. Nos han engañado, Nos han engañado editorialmente, claro, pero finalmente si había una línea editorial relativamente, claro, con más acentos, dicen, en verdad, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema, ¿no? Entonces, y lo segundo que dice... Es que no es un problema de contenidos. Al final, si tú lo reduces a un problema de contenidos, no salimos de algo que está muy mal, que es el control de contenidos. Es un problema de pluralidad en la propiedad. Es un problema de propiedad, no de contenidos. La Constitución peruana, de lo que te habla es de propiedad, en el segundo párrafo. No te habla de contenidos. Claro, pero porque en la primera parte de la Constitución los contenidos son libres, cualquiera puede fundar un medio de comunicación, no hay censura previa. Todos los contenidos en el Perú son libres y así debe ser. Claro, pero va el tema de la propiedad como un mecanismo para evitar que haya una concentración en la línea editorial, en el contenido, ¿no? En lo que fuera. Claro. En lo que fuera. Ok, claro, y Pedro Tenorio decía, y que válidamente en su posición de editor de Correo Semanal, oye, yo desde que estoy acá y el Grupo de Comercio ha comprado Correo, yo no he tenido ningún tipo de injerencia acá, o sea, yo sigo trabajando libremente, entonces, ¿de qué me están hablando? Como lo voy a decir en inglés, so far so good. Ya, tenemos que ir a una pausa, dime. Yo trabajaba en América Televisión con Laura Puertas como mi jefa, que espero que estén viéndome,
y yo fui absolutamente independiente de las decisiones del comercio, te lo puedo asegurar. Pero un día me desperté y resulta que yo no hacía campaña por Keiko Fujimori, ni siquiera yo, mi jefa Laura Puertas estaba humanizando a Ollantumala. Claro, es que eso también es Entonces había importante, ¿no? que sacarla, acomodar al lugar. Entonces los periodistas que, creo yo, dimos la cara, porque uno de estas cosas se puede poner de lado. ¿Ah? A mí no me gustaría ponerme nada de lado hoy día, no sé cómo se hace eso, pero bueno, podrías ponerte de lado. Los periodistas que salimos y le dijimos a los miembros del directorio del Diario del Comercio, oigan, lo que ustedes están haciendo contra nuestra directora está mal, es nuestra directora periodística y la vamos a defender porque está haciendo un trabajo correcto, plural, democrático. Acá no vamos a hacer campaña por ningún candidato presidencial. ¿Qué pasó? Me votaron. Y a los 6 meses votaron a Laura y a todos los demás. Pero nos está Entonces, diciendo, uno cree que es independiente, sí, hasta que, y me lo dijo, lo repito, Lucho Miroquesá, esta es una decisión corporativa. O sea, ni siquiera el directorio de América, del directorio del comercio, te tenemos que sacar por una decisión corporativa. Entonces, un día, mi amigo Pedro Tenorio se va a despertar y lo van a estar sacando por una decisión corporativa y no me va a poder creer que yo se lo advertí. está bien. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para conversar del tema de cuáles son, bajo esta óptica, las salidas, porque ya ha habido un segundo debate, incluso hay una discrepancia dentro de los miembros del IPIS, que se ha pronunciado después de la entrevista del presidente Humala sobre cuál es el mecanismo de salida ante este problema. Para quienes creen que hay concentración, hay quienes creen que hay que esperar la vía judicial, la resolución de la vía judicial, y hay quienes han dicho, no, vamos a abrir un debate, que es lo que ha planteado el presidente Humala en el Congreso, para ver la posibilidad de un proyecto de ley. Vamos a regresar para conversar sobre este tema con Rosa María Palacios. Volvemos.